no es cierto que los poderes, no es cierto que el pueblo vaya a elegir a quien quiera como ministro o ministra de la Corte. Los poderes de la Unión van a seleccionar a 30 candidatos, esto es, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Presidente de la República, van a elegir cada uno a 10 candidatos que después se juntan en una especie de bolsa que se somete a votación popular. Y los que salgan mejor votados serán los que en última instancia integren la Suprema Corte de Justicia. Respecto a los magistrados y jueces federales, se establece un procedimiento prácticamente idéntico. También son los poderes de la Unión quienes designan o establecen quiénes serán los candidatos o los aspirantes a magistrados o jueces, y finalmente se somete a elección popular. Lo mismo se hace con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, más gravemente todavía, con los poderes judiciales de los estados de la República. Este mecanismo que se propone para elegir a los jueces es, en primer lugar, terriblemente riesgoso, pero además es terriblemente inviable. ¿Por qué es riesgoso? Y la cantidad de riesgos que se han enumerado a lo largo de los últimos meses son innumerables. Yo voy a enfocarme particularmente en dos. Uno, esto merma directamente la independencia y la imparcialidad de los juzgadores. Y esto se ve claramente reflejado y se ha visto manifestado, no solamente, se podría ver en México, pero se ha visto en Bolivia, pero de manera mucho más específica. Hay estudios que en el caso de Estados Unidos, donde una buena cantidad de estados, los juzgadores sí son electos popularmente, se ha visto que quienes son electos popularmente tienden a definir el sentido de sus determinaciones o resoluciones judiciales de acuerdo con los grupos políticos, grupos sociales o grupos de cualquier otra naturaleza que influyen en el proceso de la elección. De tal manera que la independencia judicial está en riesgo porque a partir del 1 de septiembre de 2025, si la reforma pasa en sus términos, cuando quien sea acuda al Poder Judicial, a un Poder Judicial a pedirle el divorcio, uno siempre estará en el riesgo de que la decisión esté determinada por las barras de abogados que hayan apoyado a un determinado candidato, por los empresarios, con respeto a los propios empresarios, pero esa no es la idea del Poder Judicial, por los empresarios que le hayan metido lana a la candidatura de un determinado juzgador. Eso en el mejor de los casos. Si nos vamos a distritos como lo pueden ser en Tamaulipas o en Sinaloa o en prácticamente todo el país, pues serán los juzgadores, sobre todo en el ámbito penal, los juzgadores que sean electos y apoyados por el crimen organizado o por las mafias locales, que en México hay una infinidad, etcétera, etcétera. De tal manera que el principal riesgo que tiene esta reforma es que merma la imparcialidad y la independencia de las personas juzgadoras en México, y esto, reitero, no debería de ser la finalidad de un juzgador.